Hola, hoy en la nueva emisión de Derechos Humanos tocaremos el tema del conflicto armado en Myanmar. Por ello traje a una invitada muy especial, experta en el conflicto, con ustedes, María Cela. Hola Sofía, es un honor para mí estar aquí. Me gustaría dar un poquito de contexto histórico frente a los hechos del conflicto. En primer lugar, Myanmar se encuentra ubicado en el sudeste asiático, delimitado por India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. Los rohingyas son una minoría étnica de religión musulmana en Myanmar que llegan al país durante el siglo XVIII, cuando Myanmar era colonia del Reino Unido. No son oficialmente reconocidos por el gobierno y se encuentran ubicados en el estado occidental de Rakhine principalmente. Desde 1948 se vienen presentando numerosos enfrentamientos entre los grupos armados de origen étnico y el gobierno de Myanmar con el objetivo de que se les reconozca su etnia. Con la dictadura militar de 1962, las Fuerzas Armadas se han enfrentado a los grupos armados, y estas operaciones han estado especialmente dirigidas contra la población civil con el fin de acabar con las bases de los grupos armados, y ha provocado que millones de personas se desplacen a países cercanos como Bangladesh. Recientemente, el 25 de agosto de 2017, comenzaron ataques contra los rohingya, luego de que los grupos armados atacaron alrededor de 30 puestos de policías, desencadenando en uno de los mayores atentados recientemente y una nueva oleada de violencia. Alrededor de 6.700 rohingyas fueron asesinados, dentro de los cuales 730 niños eran menores de 5 años. Ese mismo año, las Naciones Unidas presentó un informe en el que destacó que se había producido un patrón de ataques con el objetivo de borrar la identidad rohinyá y expulsar a esta población de Myanmar. Tienes razón, Sofía. A pesar de que el conflicto es bastante antiguo, tomó un giro violento aproximadamente en 2016, cuando los militantes rohingya atacaron varios puntos de control de seguridad y mataron a decenas de policías. Las fuerzas de seguridad de Myanmar respondieron lanzando operaciones contra los insurgentes. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional dijeron que estas operaciones implicaban asesinatos arbitrarios, violaciones sistemáticas, incendios de casas y expulsiones forzadas de locales. Y para comenzar, al ser el derecho internacional humanitario únicamente aplicable a conflictos armados tanto de carácter interno como de carácter internacional, ¿tú crees que estamos frente a un conflicto cubierto por el marco del derecho internacional humanitario? Esa es una excelente pregunta. En el caso de Myanmar, estamos ante un conflicto armado interno que se puede identificar principalmente por la intensidad que ha tenido el conflicto en los últimos años. Además, el uso de cuerpos militares, más no policiales, en contra de los grupos subversivos. Por otro lado, otro criterio importante para determinar la existencia de un conflicto es la organización de los grupos armados. Estos deben contar con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo dichas operaciones. En Myanmar, hay dos ejércitos muy fuertes, que es el de Arakan y el de ARSA, los cuales cuentan con 10.000 integrantes y han hecho atentados importantes. Cabe resaltar que el derecho internacional humanitario es solamente aplicable en tiempos de guerra, es decir, hay que identificar primero si hay un conflicto armado para ver si esas disposiciones son aplicables. En este caso, sí estamos ante un conflicto armado de carácter interno. Bueno, sabiendo que los principios internacionales sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados, ¿cuáles crees que serían aplicables para este caso? Allá de decir cuáles son aplicables, que son todos, quiero resaltar los que han sido absolutamente desconocidos, por ejemplo el de humanidad, prioridad humanitaria, distinción y el principio del derecho de Ginebra. Todos estos tienen un punto común y es que la vida, integridad y derechos humanos de los civiles no se tiene que poner en riesgo durante un conflicto armado, por lo que no podrán ser objetivos militares y además deberán gozar de protección especial. En 2017 se presentaron más de 5.000 muertos, casi 600.000 rohingyas refugiados en Bangladesh y al menos 288 pueblos rohingyas quemados e incontables testigos de desapariciones, agresiones y violaciones. Ahí claramente vemos que no ha habido una distinción. Y aunque parezca increíble, también considero que se han violado los principios de proporcionalidad. Era necesario no solo incendiar las aldeas, sino además utilizar bulldozers para borrar de la faz de la tierra los pueblos donde habitaban los rohingyas. El principio de proporcionalidad dice claramente, se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos. Claramente estamos ante un trato desproporcionado e inhumano, que va más allá de lo que debería generar un conflicto. Antes de continuar, me gustaría poner en contexto a nuestros usuarios. El derecho internacional humanitario se encuentra regulado principalmente por los 4 convenios de Ginebra de 1949, que posteriormente fueron complementados con los protocolos adicionales de 1977. En este sentido, ¿cuáles crees que han sido vulnerados de forma más evidente, teniendo en cuenta que Myanmar firmó los 4 convenios en 1992? A diferencia de otros conflictos armados, aquí las mayores consecuencias no las han sufrido las fuerzas militares y los grupos subversivos, las ha sufrido la población civil. Como lo mencioné anteriormente y teniendo en cuenta tu pregunta, creo que la transgresión más importante ha sido relativa al convenio de la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. En el marco de un conflicto armado no internacional, el Estado firmante deberá tomar como mínimo medidas como tratar de forma humana a quienes no participan en el conflicto sin distinción de su raza, color, religión o creencia. En este caso, los rohingyas, por su religión, están siendo totalmente discriminados. Además, prohíbe absolutamente atentar contra su vida e integridad o someterlos a tratos humillantes y degradantes. Para nuestro capítulo de hoy me gustaría preguntarte, desde un punto de vista ético, ¿tú qué opinas sobre la normativa vigente en el derecho internacional humanitario? ¿Estás de acuerdo? Si bien el DIH restringe los medios y formas para hacer la guerra, en donde se han prohibido el uso de diferentes armas, considero que no se evidencia una verdadera efectividad de esta normativa en los conflictos armados. En la mayoría de los conflictos se presenta una clara violación al DIH, donde los más afectados siempre son los civiles, y cada día aumenta el número de las víctimas de guerra.
Esto ha conllevado a que existan olas masivas de desplazamiento, incrementando el número de refugiados en países vecinos, en los que el derecho internacional ha tenido que entrar a regular el mismo. No obstante, la falta de legalización y formalización de los refugiados en diferentes países ha causado que no se les otorguen las garantías y protecciones estipuladas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vulnerando los derechos fundamentales y generando altos niveles de insalubridad e inseguridad. Ya, ¿sabes qué otro debate se puede crear? Es todo lo relacionado con los objetivos militares. Pues si bien se aplica el principio de distinción donde se separan los combatientes con los civiles, creo que existe una línea muy delgada entre aquellos combatientes que estaban participando activamente en la guerra y los que ahora no. Entonces, lo que nos lleva a cuestionarnos es hasta qué punto se puede hablar de un objetivo militar. Finalmente, para concluir, me gustaría preguntarte que si crees que los estados están adoptando de manera adecuada lo estipulado en los 4 convenios de Ginebra y los protocolos adicionales. Bueno, la verdad, muchas veces creo que los estados conocen la normativa, pero no la aplican siempre, ni la informan de manera clara a las Fuerzas Armadas o a la población en general. Como consecuencia de ello, efectivamente se ven afectados aquellos bienes o grupos de personas que inicialmente tenían protección especial. En ese sentido, considero que una forma de comunicarle al público y a las Fuerzas Armadas es mediante programas educativos que enseñen la importancia de proteger a la población civil siempre y cuando exista un conflicto armado. Muchas veces nuestros líderes no conocen las normativas de derechos humanos y es por eso que debemos educar ahora a los jóvenes, a los que serán nuestros nuevos líderes en todos los aspectos referentes a los derechos humanos, porque ellos serán en el futuro quienes lo defenderán y lo aplicarán.